El neoliberalismo hoy en día es una palabra que se usa para calificar todo lo negativo en la economía de nuestros países de las siguientes décadas. Por supuesto que tienen esta connotación tan mala. Prácticamente le debemos cualquier desgracia a este modelo económico. Calificar hoy en día a alguien de neoliberal es equivalente a estar insultándolo. Como mencionamos, el neoliberalismo fue lo peor que pudo ocurrir en el mundo. El neoliberalismo es tan malo que hasta en México ha sido causante de varios divorcios, porque hasta el presidente de México dijo, hasta familias se dividen por culpa de este modelo. El neoliberalismo es una escuela de pensamiento económico formal. Sus orígenes se basan en la teoría económica clásica, según la cual los mercados deben andar libremente sin intervención alguna de los gobiernos o cualquier injerencia del Estado. Esta se hacía llamar una corriente liberal dinámica, o así la conocían. Esto significa que el mercado tenía sus propias leyes. Pueden optimizar la producción y la comercialización de sus productos o de los recursos de un país. Y te preguntarás, ¿qué debe producirse? ¿A qué precio se puede vender? ¿Cuáles son los salarios adecuados para el área de trabajo? Todo esto lo debe determinar el mercado y el gobierno no tiene por qué interferir en estas decisiones. En lo que varios lo conocían como la mano invisible del mercado, porque solito se regulaba. Asimismo, es por ello su nombre surge como una contra de las corrientes en las que esas corrientes afirmaban que el gobierno debe asumir el mercado poniendo límites, regulando procesos y hasta determinando los precios en los mercados. El neoliberalismo viene siendo la contra del socialismo y del capitalismo. Hola, les voy a hablar sobre qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una escuela de pensamiento económico formal. Sus orígenes se basan en la teoría económica clásica, según la cual los mercados deben actuar libremente sin intervención alguna de los gobiernos o cualquier injerencia de otras fuerzas. Esto era la corriente liberal en materia económica, es decir, el neoliberalismo. Significa que los mercados con sus propias leyes pueden optimizar la producción y comercialización de sus recursos de un país, que debe producirse, a qué precios se deben vender, cuáles son los salarios adecuados para la fuerza de trabajo. Todo esto lo debe determinar el mercado y el gobierno no tiene por qué meterse en estos asuntos. Es lo que algunos autores llaman la mano invisible del mercado y se regula a sí mismo. Y es por eso que adhiere el nombre por el neoliberalismo. Surge como contraparte de otras corrientes en las que se plantea que el Estado debe intervenir en la economía poniendo límites, regulando procesos y hasta determinando los precios en los mercados. En una visión muy limitada, el neoliberalismo viene siendo la contraparte del socialismo y el comunismo, si es que alguna vez se llevaron a cabo plenamente en alguna nación, así que muchos lo consideran que son contrarios como parte de sus características. Podemos mencionar la apertura de fronteras a los mercados extranjeros, la reducción del proteccionismo y a los mercados laborales, a los mercados internos, también la aplicación de los impuestos en la producción y se pasan estos impuestos al consumo de reducción en el gasto público, fomento a la iniciativa de los capitales, fomento a la iniciativa privada y a la reducción de las empresas estatales, entre otras. Pero veamos estos videos. El liberalismo no solo causó un daño en lo económico, en lo material, sino destruyó familias,
creció mucho el problema de la desintegración de las familias. Eso no está medido. El crecimiento de divorcios en este periodo, ¿sí?, fue elevadísimo. ¿Qué hizo el neoliberalismo en Bolivia para posicionarse, para mantener ese modelo excluyente durante tantas décadas? Ha dejado mucho que desear, nos llevó a la pobreza. El neoliberalismo acá nos ha permitido perder nuestras empresas públicas, se entregó los recursos naturales a las transnacionales petroleras, se ha privatizado los servicios básicos. Para imponer esta norma, nos decía el expresidente, que en paz descanse, Víctor Paz Estenssoro, Bolivia si nos muere, más bien querían matar a Bolivia. Hubo 20 años de lucha contra ese modelo económico. Después de 20 años recuperamos la democracia, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, pero no solamente ha sido una liberación de carácter político, sino también de carácter económico, liberándonos de una dominación extranjera. Si una organización privada comete un error, hace las cosas mal, perderá dinero y tendrá que cerrar. Si una organización pública hace las cosas mal, una organización gubernamental hace las cosas mal y comete errores graves, se ampliará. Porque dirá, bueno, simplemente no teníamos suficientes recursos para hacerlo, o de lo contrario, se dejará en pie y otra organización hará lo que se suponía que debía hacer. Nunca he discutido que las iniciativas gubernamentales no sean tan buenas como las privadas. El problema con el gobierno no está en las cosas que intenta, sino en ausencia de cualquier mecanismo para reconocer el error. Lo que necesita y lo que incluye el sistema privado. Sobrevive el más apto. Origen del neoliberalismo. El neoliberalismo como filosofía económica surgió en 1930 ante la necesidad de replantear la libertad clásica, que no resultó exitoso ante el agotamiento económico del modelo capitalista. Desde la teoría del liberalismo clásico defendía la libertad individual, el libre mercado, la igualdad ante la ley, la igualdad de género, lo que es el capitalismo, la propiedad privada, así también la democracia y el Estado de Derecho. Pero en la práctica, la corrupción y la falta de moral no permitieron implementar esta teoría de manera total. El modelo capitalista defendía la circulación de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que implementó un aumento de la inflación y una destrucción de economía. A partir de 1929 tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial, como la Gran Depresión. Los principales defensores del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias basadas en el modelo John Keynes y la corriente liberal clásica fueron las causas de crisis mundiales. En base a estos fundamentos, los conservadores neoliberales se postularon nuevamente en el poder, también a partir de la década de 1980. Entonces el neoliberalismo nace para hacer frente a la intervención del Estado y toma fuerzas en el siglo XX, en los años 20 y en la década de 1970. Este tipo de economía o doctrina pretendente que el Estado únicamente cumpla con sus funciones fundamentales y con la intención de organizar la sociedad, es decir, que debe encargarse que se cumplan las leyes y las normativas económicas, así como los impuestos. Por lo tanto, el neoliberalismo favorece la privatización de las empresas para que la economía se desarrolle correctamente. El objetivo del neoliberalismo es hacer de un país un sistema político y económico que exige que se debe liberar a las industrias y a la economía en favor
de las grandes empresas industriales, para que las mismas empresas puedan decidir sobre el precio y las funciones que deben o pueden tener las mercancías y los procesos en relación a la humanidad. Así los gobiernos y los estados se encontrarán a expensas de un pequeño grupo que decidirá los precios en forma libre de alimentos, medicinas y servicios públicos. Busca la reducción en el gasto social, la reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias, ataques desde el gobierno a las empresas, a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores. En general, el objetivo del modelo neoliberal es mercantilizar todos los recursos, tanto naturales como humanos. Se trata de un proceso determinado especialmente a través de la OMC, que mediante sus últimos acuerdos quiere avanzar hacia esta total mercantilización de la vida. Causas que ocasionaron el neoliberalismo. La caída de precios de la Bolsa de Nueva York en 1929, conocida como el crack del 29, fue la mayor crisis hasta entonces conocida. Todo esto fue el preludio de una crisis económica que afectó a todo el mundo. Los monopolios y el oligopolio habían concentrado excesivamente las riquezas. La superproducción desvalorizaba los productos industriales y agropecuarios. Cayeron los valores de las bolsas, las empresas cerraban y la desocupación crecía como consecuencia de esta gran depresión económica. Vamos a continuar con las características del neoliberalismo. A pesar de que en los lugares donde se ha impuesto el modelo neoliberal, la aplicación de este tipo de economía ha sido muy distinta, sin embargo, todos reúnen una serie de particularidades. 1. Privatización. Esto hace referencia a la privatización de los servicios más básicos como son el agua y la luz. 2. Flexibilidad laboral. Esto hace referencia a que se regulan y se eliminan ciertas restricciones e impuestos de la actividad económica con el objeto de favorecer el incremento del capital del sector privado. 3. Intervención del Estado. Una de las características del neoliberalismo consiste en que el Estado interviene únicamente para promover la libre competencia. 4. Apertura de los mercados extranjeros. Esto con el fin de conseguir un mayor crecimiento económico. Una de las características del neoliberalismo es abrir las fronteras y permitir el libre mercado. 5. Mercado competitivo. A raíz de las particularidades anteriormente señaladas, se trata de una economía que favorece el libre mercado, por lo tanto es muy competitiva. 6. Responsabilidad individual frente a la colectiva. Esto significa que los individuos son iguales ante la ley, pero a la vez tienen una serie de habilidades, por lo que deben prosperar y ser individuos independientes que generen el crecimiento del ámbito económico y social del país. En conclusiones, se ha intentado reflejar a partir de estas notas preliminares algunas características que parecen centrales para la comprensión general del neoliberalismo. La incidencia en temáticas no económicas ha tenido la intención de desvirtuar algunas perspectivas que lo consideran simplemente un modelo económico. A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de la defensa y de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales, un llamado a la pasividad y la sumisión, paradójicamente a nombre de la libertad. Gracias.